¿cómo se llama? En la franja de la calle Manquehue en términos de jardín, estamos cambiando el sistema de reciclaje. La próxima semana parte el plan piloto residuo orgánico. Tenemos diversas iniciativas en materia de energía. Vamos a traer el primer camión eléctrico de basura a Chile para que funcione en la comuna. Y dentro de eso entendemos que la excesiva sequía y el consumo de agua y también pasarnos hacia un paisajismo sustentable es esencial. Pero el gran cambio para enfrentar el cambio climático no está solamente en lo que haga el municipio. El gran cambio está en los cambios que hacen los vecinos, porque toda la generación de gases de efecto invernadero en Vitacura se radica en las acciones que cada uno de nosotros como vecinos tomamos en el día a día, en la forma en que nos transportamos, en la forma en que consumimos agua, en la forma en que calefaccionamos nuestros hogares. Y es por eso que el objetivo de este programa llamado de Jardines Biodiversos busca que cada uno de ustedes pueda hacer los mismos cambios que la municipalidad está implementando en sus áreas verdes en sus propios hogares. Ya sea que vivan en casa, donde está enfocado principalmente esta charla, sino también incluso en edificios que vamos a trabajarlo más adelante con un plan específico para ello. Porque si ustedes tienen cambios de conducta, nosotros, yo también soy vecino, si nosotros tenemos cambios de conducta en nuestro día a día, vamos a poder realmente transformar a Vitacura en la comuna más sustentable de Chile. Así que agradecerle la participación, decirle que Cristóbal es uno de los mejores paisajistas de Chile y entendemos que por eso también hay mucha convocatoria hoy día, que también contamos con Daniela Casanelo como asesora de la alcaldesa que es experta en estos temas, con Ignacia Lyon y Manuel Iglesias para atender todas sus dudas después de la charla, para que puedan hacer sus cambios y reiterarles que en nuestra página web www.vitacurasustentable.cl tenemos específicamente un manual de jardines sustentables para que todo lo que ustedes aprendan hoy día y también lo que no alcanzaron a notar o lo que sea, lo puedan ver en nuestra página, bajen ese manual y ustedes mismos puedan implementar estos jardines sustentables en sus casas. Y cuando lo hagan, por favor coméntenos, mándennos fotos, los vamos a ir a ver, los vamos a publicar en las redes, porque si todos los que están acá hacen ese cambio, estamos seguros que van a seguir motivando a muchos vecinos más. Y para finalizar, contarles que también parte prontamente un programa en conjunto con la Universidad Católica, con el Centro Aplicado de Estudios de la Universidad Católica, CAPES-UC, para que una vez que ustedes hagan el cambio, también puedan certificar su jardín como un jardín sustentable y con orgullo puedan llevar esa chapa de que han tomado la iniciativa y puedan obviamente mostrarle a sus vecinos y ojalá que esto se riegue. Bueno, no tenemos mucha agua, que a lo mejor no es la mejor palabra, pero que se expanda por toda la comunidad de la Municipalidad de Itacura. Así que reiterar que en nombre de la alcaldesa Camila Merino, un orgullo que estén acá, aprendan mucho, cuenten con nosotros y hagamos de Itacura la comuna más sustentable de Chile. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Y ahora les voy a presentar, muchas gracias por estar aquí en esta curso, porque vamos a hacer 4 cursos con Cristóbal. Muchas gracias por estar hoy aquí. Así que les voy a presentar ahora a Cristóbal Elgueta, que es nuestro profesor en estas próximas 4 clases. Él es ingeniero forestal y paisajista autodidacta y se ha dedicado al paisajismo ecosistémico junto a su socia Macarena Calvo. El martes pasado él también nos hizo una charla presencial muy interesante y hoy día él nos va a contar cómo hacer que nuestro jardín pueda tener flores todo el año. Cristóbal, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ya, ahí te veo. Así que te dejo aquí con todos nuestros vecinos y también seguramente invitados de otras comunas que están felices de aprender sobre estos temas. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Efectivamente, hoy día vamos a hablar de floración. El martes fue, ¿o no? No, el lunes. No, el martes. El martes tuvimos una charla de pensar el jardín como un corredor biológico, como un spot de diversidad. Hablamos de lo que era un jardín, de lo importante que era la belleza, y tocamos en esa charla que está, me parece, Daniela, corrígeme tú, está en las redes de Vitacura, ¿no es cierto? ¿La tenemos o no? Sí, tenemos todas las charlas en la red de Vitacura. Cristóbal, si tú lo puedes subir un poquito el volumen, que se te escucha bajo. Dale, déjame poner mi micrófono. A ver. ¿Se escucha bien ahí?
Un poquito más fuerte, si se puede. Ya. Nada, lo que A lo les mejor soy decía, yo. el día martes hicimos una charla, ¿cómo se llama? Donde hablamos temas que tenían que ver con esta cosa de pensar o diseñar el jardín, que más allá de solamente la belleza tenga una componente como bien ecológica, por llamar así, sostenible, pero sobre todo pensarlo como un sistema biológico donde uno realmente podía hacer algo tan potente como preservar, conservar, producir continuidad de alimentos y un montón de atributos que son re importantes cuando uno hace paisajismo. Y en esa charla hicimos un montón de enunciados distintos y uno de ellos tenía que ver con la continuidad de alimentos, en el fondo, que tiene que ver con que haya siempre disponibilidad esencialmente de polen, néctar, biomasa, frutos, semillas en nuestros jardines. Y eso tiene que ver esencialmente con la floración. Así que hoy día vamos a dar como un ejemplo práctico de cómo uno podría actualmente como pensar un jardín de tal forma que el jardín que ustedes tengan que armar tenga esa componente de floración relativamente continua. Y vamos a hablar de un montón de temas bastante técnicos que tienen que ver con ciclo. Vamos a hablar un poco de arquitectura, eso lo vamos a tocar en otras clases con más profundidad. Hoy día probablemente solo les dé los enunciados, pero les voy contando cómo de alguna forma podemos hacer un jardín que florezca largo. ¿Ok? La primera cosa importante que hay que entender es que las plantas no son una generación espontánea. Todas las plantas salen de un sistema biológico, de una comunidad vegetal. Eso quiere decir un montón de plantas que crecen en algún lugar del mundo, Chile, el Mediterráneo, el desierto, lo que se les ocurra, y donde muchas plantas comparten un mismo lugar, están adaptadas para crecer juntas. Y la expresión del crecimiento de una planta es esencialmente la adaptación al medio. O sea, las plantas son como son porque tuvieron que adaptarse al lugar donde de alguna forma evolucionaron. Y eso es re interesante porque vamos a tratar de entender cuáles son esos atributos que de alguna forma ya generaron como ciclos de crecimiento, arquitectura, estrategia, etcétera, para ver cómo aprovecho eso para generar una comunidad vegetal o una asociación de plantas que tenga una floración que sea continua durante todo el año, que es lo que de alguna forma uno eventualmente podría querer en el jardín de uno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los atributos de las plantas? Cuando uno empieza a pensar qué es lo que hace que una planta tenga una cierta característica. Y entre los atributos hay varios que son evidentes, que tiene que ver, por ejemplo, con tamaño, tal vez con color de hoja, eventualmente color de flor. Pero hay temas que tal vez uno no los expresa de esta forma técnica, pero hay que pensar en temas que tienen que ver, por ejemplo, con el ciclo. ¿Cuándo crecen? Ahora están brotando los árboles, por ejemplo, que no tenían hojas. Eso quiere decir que durante el verano crecen, por lo tanto son plantas de ciclo cálido, pero los cerros de Santiago, cuando cayeron las lluvias durante el invierno, se pusieron verdes. Esas plantas crecen en invierno, son de ciclo frío. ¿Qué pasa con la tolerancia al calor? Plantas que no lo soportan, plantas que les gusta, otras que tienen problemas con las heladas, adaptaciones a la sombra, semisombra, tal vez unas que son pleno sol. Si alguien tiene una casa en la costa, el viento es un tema súper relevante. Pero las plantas además tienen temas súper interesantes que tienen que ver con estrategias de crecimiento. Tal vez como una maleza que crecen muy rápido, tienen un ciclo muy corto y después se mueren. Plantas que viven un montón de años, plantas que viven 2. Y hay temas súper relevantes que tienen que ver también con el suelo. Y nos vamos a meter también un poquito en eso hoy día, porque entendiendo que la continuidad de alimento, cuando uno la piensa, o la continuidad de la floración, que es un atributo súper importante, no solo tiene que ver con que tengamos flores bonitas, sino también tiene que ver con que esas flores van a producir polen, néctar, belleza obviamente, van a generar semillas y frutos. Y hay un tema súper relevante, el crecimiento vegetal y de esta actividad vegetal permanente que se traduce finalmente en floraciones también que son permanentes, que tienen que ver con una cosa que se llaman fotosintatos. Y esa es una palabra técnica de la que nadie habla, pero es súper importante porque el fotosintato, cuando uno mira una planta hay que entender que a lo menos el 30% del esfuerzo fotosintético de la actividad de una planta se va al sistema radicular, pero no a hacer crecer las raíces, sino que a sostener la biología del suelo. Y eso es súper importante porque de alguna forma esa biología del suelo es la que permite tener jardines sanos, tiene que ver con la fertilidad, con la capacidad de acumulación de agua en los suelos, tiene que ver con la resistencia a la sequía. Entonces, cuando hablemos ahora de floración permanente
o floración durante todo el año, no solo se queden con lo evidente, que es lo que ven en las fotos, ¿cachai? Que es un jardín que tiene flores, sino que además acuérdense que pensar en una floración que sea durante una buena cantidad de meses en el año significa sostener vida silvestre, que es uno de los objetivos que vimos el martes presencial en Vitacura, y también tiene que ver con este suelo que de alguna forma recibe estos fotosinstatos, este exudado, esta suerte como de transpiración de energía que sale a través de las raíces de las plantas. ¿Ok? Ahora, dentro de los atributos que vamos a hablar hoy día, hay temas que tienen que ver con la arquitectura, y de hecho cuando uno mira esta foto se da cuenta que hay plantas que tienen características súper especiales. Esta que sale disparada como una flecha, porte perfecto vertical. Esta de acá que forma como una suerte de masa, como de pelusa, de champa, por llamar así, que es una gramínea. Estas que están entre medio, o estas de acá que tienen hojas en la base, sin embargo, lanzan tallos con las flores y por lo tanto tienen una estructura floral que también emerge. O sea, las plantas tienen estructuras físicas y adaptaciones que hacen que, por un lado, tengamos floraciones que son diferidas, pero al mismo tiempo un sistema que es capaz de concentrar un montón de plantas distintas, que es parte de la clave de esta floración permanente, producto de que las plantas tienen esta cosa alucinante que tiene que ver con su arquitectura vegetal. ¿Ok? Eso lo vamos a tocar en una próxima clase mucho más profundo. Ahora solamente me interesa que lo entiendan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago esta cosa de que mi jardín florezca todo el tiempo? Y eso tiene que ver mucho, en primer lugar, con el objetivo que yo me fijo. O sea, cuando yo pienso en mi jardín o en el jardín de un cliente, o eventualmente un amigo, el que sea, es súper relevante que ustedes traten de visualizar o de pensar o de poner ese objetivo, qué es lo que ustedes quieren lograr con el jardín que ustedes hagan. Y, por ejemplo, podría ser que algunos de ustedes no soporten que el jardín se le ponga feo durante el invierno. No solo quieren floración, sino que quieren que se vea relativamente ordenado. El tema del agua, que es clave, o sea, esperaría que todos quieran gastar la menor cantidad posible de agua, porque aunque llovió un poco más este año, la crisis hídrica sigue igual. O sea, estamos en emergencia hídrica. Después, fijémonos un color. Podría pensar en hacer tal vez algún color que tenga, por ejemplo, el azul como color estructural dominante, el color que florezca durante la mayor cantidad posible de meses. Yo quiero un jardín que sea esencialmente azul, pero la verdad que me gustan otros colores, estoy dispuesto a que se mezclen con otros colores, pero que se vea bonito y que al mismo tiempo esos colores vayan cambiando. O sea, que sea dinámico. Pensemos en un jardín que sea ecológico, en esta cosa de ocupar material vegetal que cumpla algún valor ambiental, que sea nativo o exótico. Pensemos en ocupar obviamente nativo porque hay un montón de relaciones muy estrechas entre la vida silvestre y algunas de nuestras plantas. ¿Y por qué no pensar tal vez en mariposas, abejas, coleópteros, control biológico, aves, colibríes, por ejemplo, que a mí personalmente me rayan, y pensar en poner no solo continuidad desde el punto de vista de que hayan flores, sino que desde el punto de vista de que esa flor, por ejemplo, genere condiciones para atraer colibríes porque quiero o le voy a proveer de néctar, por ejemplo. ¿Ok? Y pensemos tal vez, ¿por qué no pensar en producir comida para nosotros, frutales? Pero obviamente pensando en que no tengamos que trabajar demasiado, pensando en que el jardín tenga una cantidad de trabajo razonable. ¿Ok? Entonces, vámonos a un ejemplo concreto. Jardín en Santiago. Imagínense que ustedes tienen una casa en Vitacura, eventualmente en Colina, Providencia, en el Arrayán, en la Florida, donde se les ocurra, y ustedes tienen condiciones que no van a poder cambiar, que tienen que ver esencialmente con el clima. En este caso, el ejemplo de una casa en Colina, donde tengo mucho calor en verano, bastante frío durante todo el invierno. En mi casa en Colina, hasta hace 2 días, había helado todos los días del invierno prácticamente, entre menos 6 grados y 1 grado sobre cero, pero amanece con escarcha todas las mañanas. Y tengo un suelo que tiene una arcilla impresionante. En mi zona sin piedra, pero en la medida que uno se va acercando a los cerros empieza a aparecer un montón de piedra, que eso es re interesante, con un suelo que tiene una profundidad de 50 centímetros aproximadamente, y ya temas más técnicos que tienen que ver con lo que pasa abajo de la arcilla, donde está la roca madre, pero en general les va a tocar a muchos de ustedes trabajar, como se llama, en suelos que están a muy mal traer, muy compactados, y para todos los que les toca regar, obviamente con agua que o la bombeamos, los que tenemos pozo, legal por supuesto, que significa un consumo de energía, y eso obviamente también ambientalmente no es lo mejor, o les va a tocar pagar agua potable, que es cara porque su precio tiene que ver con todo el proceso de generarla y obviamente con la escasez. ¿Ok?
Entonces vamos a pensar en un jardín que además de que florezca bonito, que produzca alimento, tenga un costo o un nivel de mantenimiento bajo y un requerimiento de agua bajo también, entendiendo que ustedes tienen la posibilidad, cuando piensan en un jardín, en la medida de que conocen, saben y eligen bien el material vegetal, en generar condiciones aptas para que un montón de vida silvestre venga y de alguna forma se establezca en la casa. Colibríes, zorzales, loicas, lo que se les ocurra, chincoles. Y para los que vivan cerca del Manquehue o alguna zona de cordillera, sepan que el jardín además puede, en la medida que muchos jardines se van conectando con el material vegetal adecuado, transformarse realmente en un corredor donde la vida silvestre se puede ir moviendo, y eso es re importante. Y hay que entender, para los que viven en Santiago, de Santiago hacia el sur, que nosotros estamos en un sistema que es mediterráneo, de estación seca prolongada, donde desde el punto de vista como biológico, este era un lugar de matorral esclerófilo y de bosque esclerófilo esencialmente, donde hay un montón de plantas que, entre otras cosas, podrían extinguirse o que están en peligro de extinción, como podría ser eventualmente el Guayacán. Y obviamente tenemos responsabilidad de hacer conservación y por lo tanto pensar en ocuparlo en nuestros jardines. Y también tenemos desde el punto de vista de los insectos, y entre ellos, por ejemplo, las abejas de Chile, y siempre les cuento un poco que vean todo el trabajo alucinante que hace la Fundación Abejas de Chile, porque han hecho un tremendo trabajo recopilando información, investigando y generando manuales, como se llama, en la página web de la Fundación, para que ustedes logren reconocer las abejas nativas que eventualmente puedan visitar sus jardines, o si es que van a caminar al Manquehue o a la cordillera, observen qué abejas, dónde están, para que eventualmente puedan traer esas plantas a sus casas, y esas abejas nativas, que a veces son muy especialistas, encuentren las condiciones que esas abejas necesitan. Y no solo observen abejas, fíjense, y está una foto del jardín de mi casa, cómo llegan un montón de mariposas, producto que están las plantas hospederas y las plantas que les proveen polen y néctar, con una floración que tal vez no necesariamente sea tan atractiva, pero en este concepto de continuidad de alimento es re importante entender que la continuidad de alimento no solo significa belleza, sino que significa que el control biológico, los insectos que se comen las plagas o la vida silvestre que llega a mi jardín, encuentra de alguna forma las condiciones que necesita, porque siempre hay al menos 2 o 3 especies floreciendo simultáneamente que uno elige, obviamente, entre las plantas que atraen la mayor cantidad posible de insectos. ¿Ok? A mí estas fotos me emocionan mucho porque estas son mariposas que yo no veía hace 20 años en Santiago, o más de hecho, que solía verlas cuando era chico. Íbamos a Santa María de Manquehue antes de que fuera un barrio, y había mariposas volaban por todos lados, y ahora es raro verlas en la ciudad, pero cuando uno empieza a plantar las plantas adecuadas, las mariposas vuelven, y es súper emocionante ser parte como una suerte de rehabilitación del ecosistema urbano, eligiendo mejor la planta. Y no solo me refiero a los insectos, sino que también, si ustedes eligen un poco mejor y empiezan a entender esta cosa de material vegetal, belleza, vida silvestre, consumo de agua, se van a poder encontrar con sorpresas como estas en los jardines que hemos armado con mi socia Maca, que es súper emocionante. O sea, ya no solo es bonito, sino que al mismo tiempo pasan cosas como te encuentras con un nido de un colibrí, por ejemplo, que es realmente muy emocionante. Darse cuenta que que esa ave tan alucinante encontró en tu casa un lugar donde establecerse. Así que la verdad, bien, bien emocionante. Entonces, clima seco, Santiago, sistema mediterráneo, sequía en verano, un montón de insectos súper específicos y animales que solo viven en nuestra zona, y una comuna que además podría ser un tremendo privilegio desde el punto de vista de que tenemos una conexión con el río, eventualmente con el Manquehue, la cordillera, y por lo tanto tenemos la opción de que la vida silvestre circule y por lo tanto de alguna forma se establezca, y podemos transformar nuestro jardín en un pequeño suerte de parque nacional. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo de alguna forma podría eventualmente cranear o pensar cómo podría ser este jardín en el fondo? Imagínense que tienen una parcela. Me voy a ir a un espacio más grande, el que normalmente uno tiene en una ciudad, pero imagínense que alguno de ustedes se compra una parcela en Colina, o eventualmente en Chacabuco, o en cualquier lugar de la zona central, donde el agua es escasa, y tienen que pensar o cranear un jardín que de alguna forma sea lo más ecológico posible,
que esté perfectamente adaptado, que reduzca el consumo de agua y que, entre otras cosas, por ejemplo, tenga una continuidad en la floración porque les gustan las flores, con los requerimientos que hablamos, que los vamos a volver a repetir, y que además produzca frutales y obviamente les demande la menor cantidad posible de trabajo. Entonces vamos a hacer una suerte como de sectorización. Vamos a dividir este jardín en varias zonas. Una tiene que ver con una zona de la parcela que vamos a transformar en un bosque esclerófilo ecosistémico, ahí les voy a explicar, donde vamos a hacer una comunidad forestal con árboles que son bien importantes para la vida silvestre. Vamos a generar un seto ecosistémico, entendiendo que el seto, como se llama, es una asociación vegetal súper importante que no solo te separa de alguna forma como del vecino, sino que además permite, como se llama, que la vida silvestre se mueva de un lado para otro, de un lado para otro, en el fondo, a lo largo de tu propiedad. Vamos a poner un sector de césped que sea lo mínimo indispensable, entendiendo que podemos o lo vamos a necesitar, pero tratando de que sea la mínima expresión, lo realmente necesario. Vamos a pensar en una piscina natural y una zona de acceso a la casa, más alguna zona de huerto, etcétera, en la que no nos vamos a meter mucho. Pero lo interesante es que tenemos comunidades vegetales distintas donde vamos a hacer esta cosa de la continuidad de color. ¿Ok? Primera cosa importante, el bosque ecosistémico. El bosque ecosistémico es una comunidad forestal donde viven árboles esencialmente y donde los árboles que voy a establecer tienen que ver con el lugar donde yo eventualmente arme mi parcela, y esto podría ser, por ejemplo, Curicó, por poner un ejemplo, donde yo voy a poner un montón de árboles juntos, pero lo que hay que entender es que en el mundo de los árboles, no todos los árboles necesariamente se plantan en un terreno que está como totalmente vacío de vegetación, porque en el mundo de los árboles hay árboles que se llaman pioneros o árboles que están adaptados a crecer o desarrollarse en condiciones muy agrestes, normalmente en suelos que están relativamente degradados o eventualmente ocurrió un incendio, como podría ser, por ejemplo, un litro, un maitén o eventualmente un quillay, pero hay otros árboles que necesitan condiciones mucho mejores, como podría ser un belloto del sur o un belloto del norte, eventualmente un Nothofagus glauca en el caso de que trabajemos en Curicó o en Talca, o eventualmente un Nothofagus, un roble, un Nothofagus macrocarpa, el roble de Santiago, que podríamos tratar de conservar. Y de alguna forma esos árboles que vamos a llamar tolerantes, que son árboles adaptados a la sombra en su etapa temprana, necesitan condiciones más favorables que solamente el suelo desnudo. Entonces acá empieza a entrar un concepto que se llama de árbol nodriza. O sea, un árbol que de alguna forma, o un arbusto, que vive poco tiempo, que cubre mi sistema de árboles en el fondo, que deja pasar la luz. En este caso vamos a ocupar una planta exótica que se llama Buddleia davidi, y la gracia y lo alucinante, como se llama, de esta comunidad de árbol nodriza, es que la cobertura va a permitir que los árboles que necesitan algo de sombra al principio, como podría ser un naranjillo, una citronela mucronata o un belloto del sur, una Welchmedia berteroniana, encuentren condiciones que le permitan crecer protegida hasta que salgan, por llamarlo así, al sol. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser nuestro bosque ecosistémico. Y lo que vamos a hacer acá es lo que vamos a llamar como una suerte de matriz. Eso quiere decir que vamos a ingeniarnos y vamos a generar una comunidad de árboles donde de alguna forma los vamos a distanciar en función de la cantidad de espacio que necesiten. Y fíjense, aunque esto parezca súper extraño, no sé si se está agrandando el plano, Dani, confírmame si el plano como que se agranda, ¿cachai? Fíjense que hay como una trama de árboles transparentes que son las buddleias, que son arbustos. Fíjense como algunos árboles crecen más juntos debajo de estos arbustos, otros árboles crecen como justo en la zona que los arbustos no cubren, otros árboles crecen medio entre esto totalmente bajo y esto entre medio, y esa ubicación de los árboles entre medio de esos otros árboles tiene que ver con los árboles que necesitan inicialmente una cobertura, una protección, mientras las condiciones del lugar son lo suficientemente como amables o buenas para que ese árbol salga ¿cómo se llama?, arriba. Eso es súper curioso porque mucha gente le pasa, que realmente nos dice, pucha, me encantan los árboles nativos, he plantado un montón de veces peumo, pero los peumos no crecen, están súper feos, o estoy decidido a salvar al naranjillo, al belloto del sur de la extinción y lo voy a plantar en mi jardín, pero lo planto y no crece. Bueno, esos árboles necesitan protección, árbol nodriza.
y eso significa que hay que plantarlo cerca de un pequeño árbol, un pequeño arbusto que lo proteja, y después este árbol pueda salir a buscar la luz. ¿Ok? El seto. ¿Qué es lo que uno piensa cuando uno hace un seto? Porque eso es re interesante. Y la definición del seto es esencialmente un separador. Y para muchos de ustedes, por ejemplo, las laurentinas, las ligustrinas, el laurel de comer, ¿cachai? Podrían ser los viburnum, los pittosporum, son como los típicos árboles que de alguna forma uno tiene como, o arbustos metidos en la cabeza, que son esos arbustos que uno ocupa para separarse del vecino, para tapar una pandereta, para separarse de la calle, para tener privacidad. Pero hay una cosa súper interesante desde el punto de vista del seto, que el seto es un conector. O sea, si ustedes miraran como por Google Earth, todas esas como líneas de árboles que van rodeando las panderetas, muchas veces son la única conexión vegetal que existe entre un jardín y otro. Y por lo tanto, los corredores actúan de verdad como un conector, como un corredor biológico. Y por eso es súper importante cuando uno elige un seto divisorio, poner más atención a las plantas que eventualmente uno ocupe. Y en este caso puntual vamos a ocupar algunos árboles que tienen resistencia a la sequía y temas que tienen que ver más bien con cosas de fragancia o estéticos, como el laurel de comer y los mantos fragans, pero el wingán o el Chinus polygamus, la coyihuaja odorífera y el Baccharis linearis más la Scalonia rubra. Y el boldo van a actuar ya no solamente como un separador, sino como una comunidad de árboles que van a generar condiciones aptas para que la vida silvestre encuentre alimento. Muchos de estos árboles producen frutos que las especies comen, y eso es re interesante porque al mismo tiempo no solo cumplimos con la función de separarnos del vecino, sino que de alguna forma uno actúa al ocupar estas plantas nativas eventualmente como una forma de irradiar semillas a los jardines cercanos o a los ecosistemas cercanos en la medida que los pájaros se comen las semillas, hacen lo que tengan que hacer, dejan sus deposiciones por aquí y por allá, y por lo tanto ocupamos la vida silvestre como una forma de dispersar o de volver a repoblar con estas especies que en algunos lugares se han perdido. Y lo otro interesante para los que les gusten las aves es que en general el tema de los gatos domésticos es un problemazo, un gran drama ecológico de hecho. Y yo les diría que ese drama ecológico se puede arreglar en gran parte, como que se llama, ocupando estos setos porque permiten, si son lo suficientemente densos, de que muchos o muchas especies encuentren condiciones aptas para nidificar. ¿Ok? Así que en eso estamos ahí bien, si es que ocupan este tema o este concepto del seto ecosistémico. Nos vamos a meter ahora en las plantas. Y vamos a empezar a ver fotos y les voy a mostrar como una forma, una metodología para que puedan armar jardines como fácil, como una suerte como de Tetris o una suerte como de sudoku vegetal, por llamar así, hecho en base a matrices, que tiene que ver con plantas, como se llama, que son compatibles juntas, así que las pueden probar sin ningún problema, acordándose que lo que queremos, como se llama, es generar una comunidad vegetal o una asociación que tenga, entre otras cosas, un buen aspecto el año completo. Vamos a elegir plantas que al mismo tiempo tengan floración durante una buena cantidad de meses, pero al mismo tiempo tengan este buen aspecto durante el invierno, porque no queremos que se vea todo seco y feo, que es uno de los encargos que tenemos ahí de la alcaldesa para la intervención de las áreas verdes que estamos armando, que ojalá se vean bonitas el año entero. Pero además vamos a elegir material vegetal que tenga atributos que no sean solo belleza, sino que al mismo tiempo las flores, por ejemplo, sean atractivas para insectos que hacen control biológico, eventualmente para aves que se comen los frutos, eventualmente plantas también que podrían estar en peligro de extinción. ¿Ok? ¿Qué es lo que primero uno piensa? La estructura del jardín. Esos son los arbustos que de alguna forma van a armar la masa de plantas que sostienen el diseño completo. O sea, imagínense en un jardín donde yo tengo arbustos o una serie de arbustos donde muchos de esos arbustos, como se llama, sostienen el aspecto del jardín durante prácticamente todo el año. Se ve siempre relativamente bonito, armadito y no se desarma. ¿Y de dónde salen estas plantas? En general, de algún sistema de clima que sea equivalente al nuestro o cercano al nuestro, que tiene que ver con un sistema mediterráneo o un sistema de estepa
por lo tanto adaptado a la sequía, pero de algo de lluvia durante el verano. O eventualmente podría ser también un sistema desértico, pero por ejemplo que tiene lluvia estival, o algún sistema desértico que eventualmente pudiese tener lluvia durante el invierno. Pero lo importante es que se vayan a países del mundo donde las precipitaciones sean relativamente bajas, bajo 600 milímetros. Una parte la vamos a entregar con la lluvia que cae, otra parte probablemente vamos a tener que entregarla con riego. Y lo otro que es muy importante es que cuando uno elige material vegetal o elige plantas, no solo se fija en cuándo crecen, qué tamaño tienen, o en su lugar de origen o la cantidad de agua, pero fíjense cómo acá empiezo a observar 4 variables que son súper importantes cuando uno arma comunidades de plantas, que tienen que ver con arquitectura, forma, globosa, columnar, emergente, piramidal, o sea, la forma de la planta, la trama que tiene que ver con la densidad del crecimiento, hay plantas que son súper densas como un boj, o plantas que son súper como abiertas o súper floppy, como llamo yo, como podría ser, por ejemplo, una gramínea, que no todas, pero muchas son bastante como etéreas, por llamar así. La trama también se traduce en sombra, en la cantidad de sombra que proyectan, es importante entender, porque la sombra obviamente define la cantidad de sol y por lo tanto la planta que voy a poder poner cerca. Y otro tema súper relevante que estamos ocupando mucho en Vitacura, en los jardines nuevos que estamos interviniendo, tiene que ver con la resistencia al rebrote. Eso significa que si yo eventualmente tengo una poda drástica o tal vez un jardinero que no es muy técnico o yo no sé mucho y empiezo a podar y podo más de la cuenta, da lo mismo porque la planta en general tiene una capacidad potente de rebrote y en general muchas de las plantas del sistema mediterráneo, no todas, del sistema árido y algunas plantas de estepa y sistema temperado, tienen esa capacidad de que uno las corta completa y rebrotan. Y eso es una adaptación que puede ser súper, súper interesante. ¿Ok? Después nos vamos a ir a las fotos para que vayan entendiendo todo esto. Por ahora vayan quedándose solamente en este proceso de primero pensar en arbustos o estructuras donde se cumpla lo que de alguna forma nos pusimos como objetivo, que tiene que ver con estos arbustos o plantas que florecen en azul, que era el color que yo más quería en el jardín, plantas nativas, plantas exóticas, planta nativa perfectamente adaptada de tu sistema, que no sea una planta nativa de un sistema distinto al tuyo. Por ejemplo, traer un coihue a una zona árida, porque obviamente ese coihue es más bien de sistema temperado, y pensar en plantas exóticas que estén perfectamente adaptadas, eso quiere decir que tengan un bajo requerimiento de riego, pero es súper importante que sean no invasoras. Significa que lo vean en internet, lo pregunten, lo revisen en los manuales que tenemos en Vitacura, pero que en el fondo la posibilidad de que se transforme en una planta invasora sea cercana a cero. O sea, que no sean como estas plantas que alguna vez alguien plantó en la costanera norte y que han salido por todos lados, que fue un tremendo horror, tratar de evitar de ocupar esas plantas que eventualmente se transformen en una plaga. ¿Ok? Si alguien tiene preguntas y las quiere ir escribiendo en el chat, creo que tengo alguna capacidad como de revisarlo. Creo. ¿O no? Acá. O por último, Yo te lo voy a ir eventualmente... revisando, Cristóbal. ¿La estás revisando tú? La estamos revisando, sí. Sácale foto en el chat y voy leyendo en el chat para poder ir de repente, porque les puedo ir respondiendo preguntas con la misma clase y así la vamos haciendo como más como adaptada a nuestros distinguidísimos oyentes. ¿Te parece? Súper. Excelente. Así que brindaré con un trago de agua por eso. Pusimos la estructura. Arbustos, vámonos a los arbustos más chicos, subarbustos, y vámonos a las herbáceas, los bulbos y eventualmente a las gramíneas. De nuevo separados por arbustos que esencialmente son interesantes porque tienen algunas de las dinámicas de color que me interesan, sean nativos o exóticos, y subarbustos y gramíneas que tienen ese atributo que me interesa muchísimo, que tiene que ver con la floración en el color azul. Y fíjense cómo, a propósito, he ido separando estas plantas en 4 como grupos que tienen que ver con el momento en que esas plantas florecen. O sea, lo que voy haciendo es que voy buscando plantas que tienen un atributo de floración que me interese y las voy separando por época del año y le presto especial atención no solo al origen, el tamaño, la cantidad de agua, sino también a la forma de la planta, la cantidad de sombra que proyectan, si está adaptada al rebrote, porque tengo que empezar a cranear en la cabeza el uso de plantas que sean, desde el punto de vista de la arquitectura,
compatibles, porque si no son compatibles, de repente voy a mezclar dos plantas y una va a eliminar a la otra, que es lo que suele pasar. A todos nos pasa, ¿cachai? Que de repente uno puso una planta, uno puso otra planta, y como que una se comió a la otra. Y eso tiene que ver con que desde el punto de vista del ciclo y de la capa, que es este tema de la arquitectura, obviamente las plantas no son compatibles, ¿cachai? Entonces, en esta lista grande de plantas que hicimos, que es mucho más grande de lo que realmente vamos a ocupar, que es lo que les estoy pasando ahora en pantalla, uno empieza a observar los atributos de las plantas desde el punto de vista del color, la belleza, la estructura, el servicio ecosistémico, para ver cuáles son las plantas que yo eventualmente voy a poder mezclar una con otra, ¿ok? Pensando en armar esta comunidad vegetal que florezca bonita, que aguante las condiciones del lugar, que necesite poca agua y que sea, obviamente, lo más resiliente o duradera en el tiempo, ¿ok? Y acá vamos a ocupar una metodología que es súper simple para todos los que quieran hacer jardines y no saben tanto, eventualmente les da como un poco de susto diseñar un jardín o pensar el jardín de la casa. Y hay una metodología que se llama de matriz. Y matriz tiene que ver con, de alguna forma, una comunidad vegetal que yo voy a generar en una cierta superficie. Ya les voy a explicar cómo se calcula esa superficie, y donde yo de alguna forma voy a crear varias de estas estructuras de matriz y las voy a ir poniendo en mi plano en función del objetivo, obviamente, que cumple cada una de las matrices que yo diseñé. Y en este caso puntual vamos a pensar en una primera matriz que se llama de estructura. Acuérdense que el encargo que yo tengo es generar un jardín que tenga un aspecto bonito el año completo, o sea, que siempre se vea bien. Y las estructuras son esos arbustos que se ven durante todo el año bien, pero que ojalá tengan algún atributo que me interese, que podría ser belleza solamente, floración, eventualmente color azul, podría ser un atractivo biológico, ya sea conservar algo que está en peligro de extinción, o eventualmente podría ser, por ejemplo, algún atributo que tenga que ver con esta continuidad de alimento, que me importa mucho para, por ejemplo, tener control biológico. Y acá vamos a elegir la comunidad. El cianoto, que mucha gente lo conoce, vamos a ver la foto después, un arbusto extraordinario, siempre verde, una floración impresionante durante el mes de octubre, muy ecosistémica, lo mismo la Fílica ericoides, estas dos plantas exóticas, pero vamos a ocupar una Lobelia excelsa, que es una planta nativa en el sentido estricto y que tiene una arquitectura compatible. Por eso, fíjense que acá en esta cosa del plano hay una cosa un poquito rara, como que dos plantas se están mordiendo, y esto tiene que ver porque estas dos plantas son capaces como de entretejerse, donde ninguna come a la otra y pueden convivir juntas, enredadas sin ningún problema, porque en su lugar de origen, a pesar de que son de sistemas biológicos distintos, de alguna forma tienen atributos que las hacen compatibles. La jaraba caudata o el stipa caudata, que es una planta nativa en el sentido estricto también. Vamos a ocupar algunos helenium, unos allium sativa, porque estas plantas que ustedes ven acá cumplen con mi atributo de control biológico, la Fílica ericoide, floración todo el invierno, con el Iris ungicularis, que es azul, por lo tanto cumplo con el azul como color estructural dominante, acompañado de un color blanco, que se ve bastante bien, donde el color blanco tiene una estructura de flor que atrae control biológico. Vamos a tener nuestros cianotos gloriosos durante el mes de octubre, la Stipa caudata, que produce semilla comestible, el Allium sativa, que es extraordinario para el control biológico, igual que la brodea, la Lobelia excelsa, que va a traer picaflores, que es uno de los atributos también que espero de mi jardín, el Ceratostigma, para convidarme o para pintarme el jardín de azul durante los meses de fines de verano, y el Helenium para darle un toque de naranjo con azul a fines de verano, que en general eso se debería ver bastante bien, obviamente, ahí a gusto del consumidor. ¿Ok? ¿Qué es lo que uno hace, como que se llama, en esta cosa de armar esta comunidad vegetal? Normalmente lo que uno hace, como que se llama, es elegir estas plantas que a ustedes les gustaron, y si se fijan, uy, perdón, esta comunidad que les armé acá tiene una dimensión de alrededor de 6,5 metros cuadrados. ¿Y de dónde sale ¿cómo se llama? Ese tamaño? Y eso tiene que ver con que, en general, cuando yo armo esta estructura, que voy a ocupar de estructura en mi jardín, esta matriz, suelo ocupar para la estructura 2,5 veces aproximadamente el tamaño que va a ocupar la planta de estructura de mayor tamaño. En este caso, este Cyanotus. Este Cyanotus va a tener alrededor de unos 2,5 metros cuadrados aproximadamente de área, podría tener un poco más, pero eventualmente alrededor de eso.
y voy a ocupar una superficie de matriz, que es lo que ustedes ven acá con estos cuadraditos, que sea alrededor de 2 a 2,5 o 3 veces incluso el máximo tamaño que debiese tener mi cianoto, mi arbusto. Y por eso, si ustedes de alguna forma tomasen el área de esto que está en azulito y la sacaran, probablemente podrían pintar con 2,5 de estas plantas este espacio completo. ¿Ok? Eso yo lo hago así, ustedes lo pueden hacer de cualquier otra forma. Y lo que normalmente estoy pensando, como les dije, al momento de agrupar estas plantas, son los atributos que tienen que ver con el tamaño, la altura, la densidad, la resistencia a la sombra, la trama, la capacidad que tienen de dejar pasar una planta, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero por ahora quédense que estas plantas tienen la capacidad de vivir todas juntas porque tienen atributos biológicos, adaptaciones que se expresan en sus ciclos y arquitectura que hacen que puedan, como se llama, crecer juntas. ¿Ok? Así que eso es bien, bien alucinante. ¿Y qué es lo que uno hace después? No solo aplica esta metodología de matriz para la estructura, sino que normalmente uno eventualmente puede aplicar esta misma estructura de matriz ya no solo para la estructura, pero podría eventualmente ocuparla para una estructura más subarbustos más herbáceas. O sea, lo que ustedes ven acá en estas 6 opciones distintas de matrices, que ya vamos a ir viendo y revisando las plantas, ya no es solo, por ejemplo, una planta de arbusto que ocupa 1/3, sino que eventualmente algunos subarbustos, algunas plantas herbáceas. Y fíjense cómo acá va apareciendo una cosa muy extraña en estos planos, donde tengo plantas dentro de otras plantas. Y eso suena súper raro, porque en general cuando a uno le enseñan a hacer paisajismo, cuando uno de alguna forma mezcla plantas, uno siempre tiene la sensación de que cada planta ocupa solamente un espacio y la otra está al lado y como que las plantas no deberían tocarse, enredarse, pero lo interesante es que cuando uno hace, como se llama, comunidades vegetales, hay plantas que pueden compartir técnicamente el mismo lugar, que es lo que se conoce como un multiciclo y una multicapa, que lo vamos a ver en la próxima clase, donde yo, producto de que puedo hacer crecer muchas plantas distintas en un mismo lugar, puedo tener varios eventos distintos de floración en función de la época del año. Entonces, en este circulito donde está en la mano, que es una Peropsia atricipifolia, que es una planta de ciclo cálido, que florece y crece a partir de ahora hasta el mes de mayo, donde se va a dormir plácidamente. Dentro voy a tener plantas que crecen durante el invierno, que cuando esta que las cubre esté fea y sin hojas, en el fondo se van a generar las condiciones para que las que están abajo de alguna forma reciban luz solar, crezcan, florezcan en una secuencia que probablemente sea durante varios meses, pero eso, como les digo, lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, vaya escribiéndola en el chat y aprovecho de pegarle una respuesta. Y a propósito de lo que están preguntando por ahí, que tiene que ver con esto de la planta nodriza, para volver un poco atrás, acuérdense o entiendan que hay muchas plantas que necesitan de una cierta como ayuda, por llamarlo así. Hay plantas que están adaptadas, que tienen la capacidad de crecer en condiciones y hubo un incendio, un derrumbe, por ejemplo, un aluvión, quedó la tierra pelada, la planta llega, como podría ser un dedal de oro, que todo el mundo lo conoce, y el dedal agarra, crece, hace su ciclo, le da lo mismo, ella aprendió a crecer en un sistema muy degradado, con un suelo realmente destruido, donde ocurrió este evento muy violento que es el fuego. Sin embargo, después de muchos años van a llegar arbustos, otras plantas, y lentamente se van a generar las condiciones para que eventualmente, si el sistema así lo permite, llegue un árbol como podría ser un peumo. El peumo no crece en un suelo desnudo, por eso reforestar con peumo después de un incendio probablemente sea una pésima idea. Probablemente tenga que reforestar con Wingam, por decir una cosa, o con Baccharis, que son plantas pioneras que están adaptadas a esa condición terrible que es como queda un suelo o un sistema después de que ocurrió un incendio. Y el Baccharis o eventualmente podría ser un litre, van a generar una condición amable para que el peumo encuentre la condición que necesita para eventualmente poder crecer. ¿Ok? Eso es como que se llama Sandra Cardarelli, lo que se llama una planta nodriza, y efectivamente esas plantas se plantan al mismo tiempo. Yo normalmente, por ejemplo, cuando quiero establecer un belloto del sur, un belloto del norte, planto el belloto y le planto 3 quebrachos alrededor, o le planto eventualmente una Buddleia davidi. Y esos quebrachos rápidamente forman como una suerte de paraguas. Y el belloto, que está adaptado a que alguien la cubra los primeros años, necesita exactamente esa condición, mientras de a poco va
extendiendo su sistema radicular. El quebracho le ayuda a descompactar el suelo, ayuda a fijar nitrógeno, el sistema radicular le va abriendo espacio al belloto y la sombra que proyecta le permite al belloto establecerse sin tener que lidiar con una condición de pleno sol a la que inicialmente no está adaptada en el fondo. Eso vendría a ser una planta nodriza. Y respecto a lo que pregunta Julio, efectivamente, perdón, lo que pregunta Rosana, en la arquitectura vegetal la altura es súper importante, obviamente. La altura tiene que ver con el objetivo que tú te fijaste al hacer el jardín, pero acuérdate que también la altura significa eventualmente proyección de sombra, o tal vez significa una planta que tiene la capacidad de pasar a través de una planta y por lo tanto actuar como una planta emergente, como la foto que te mostré. Así que el atributo también de la altura es súper importante. ¿Ok? ¿Qué hice en estas 6 comunidades de estructuras que hice acá? Mezclé arbustos que tienen ese atributo de estar siempre verdes y bonitos con arbustos que tengan algún atributo de color o biológico que me interesa. Por lo tanto, estoy mezclando estas plantas. Una correa pulchela, y esto es lo que estamos haciendo, exactamente lo mismo que estamos haciendo en Vitacura, perdón, en todos estos bandejones, en Providencia también, en varias comunas en realidad, con estos bandejones medio extraños que ahora con piedra por todos lados. Después les vamos a explicar eso con la Daniela, por qué la piedra, porque además ha habido un poco de polémica en redes sociales a propósito. Pero esta correa pulchela es una planta arbustiva muy bonita como un boj que forma una estructura alucinante y que florece durante todo el invierno en este color medio rosadito. Y todo el resto de las plantas que ustedes ven tienen acá algún atributo interesante como semilla comestible, polen y néctar para control biológico. Esta esencialmente es solo belleza. En esta época ya están una maravilla. Esta algo de polinizadores, pero tiene un atractivo muy interesante en azul durante todo el verano. En el verano. Esta planta es increíble, tiene intereses de control biológico y obviamente también con cosas que tienen que ver con belleza, control biológico y la capacidad de crecer con otra planta. Esta planta es extraordinaria para las abejas, tiene un perfume increíble y florece en pleno invierno. Esta durante todo el verano, control biológico, polinizadores nativos. La altromeria, esencialmente belleza, este híbrido. Esta planta florece durante 6 semanas en pleno invierno con un perfume exquisito. Todas las cebollas son lo máximo para control biológico, polinizadores, tanto abejas de miel como abejas nativas, coleópteros, mariposas, nocturnas, realmente increíble. Así que les recomiendo poner cebolla en sus jardines, la verdad que se van a llevar una grata sorpresa. Y cada una de las 6 comunidades vegetales que formé o que generé, después pueden ver con mucha calma los nombres porque esta charla queda grabada, como se llama, en la página de Providencia, pero se van a dar cuenta que estas 6 comunidades tienen plantas que se repiten, sin embargo tienen plantas que son distintas, porque vamos a ocupar esta suerte como de sudoku vegetal para que de alguna forma vayan entendiendo cómo son estas comunidades de plantas. Estas comunidades son todas compatibles, tienen elementos en común que de alguna forma generan una suerte de continuidad sin que todo sea exactamente igual, y vamos a ocupar plantas nativas, no en el sentido estricto como una Escalonia rubra, planta nativa en el sentido estricto como una Jaraba caudata, Stipa caudata y una Satureja giliesi, y plantas exóticas no invasoras que tienen atributos tan interesantes como floración de Providencia, verano, eventualmente atraer control biológico, y todas las, estas, ¿cómo se llama?, estructuras vegetales tienen esa cosa de que van a tener relativamente buen invierno. Varias plantas van a florecer en pleno invierno, otras en primavera, otras en verano, y todas obviamente tienen algún atributo biológico como las salvias para atraer colibríes durante los meses de invierno, que son súper interesantes. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Así que vamos ahí moviendo ya todas nuestras comunidades. Ahí tienen una última. Fíjense cómo las plantas se van repitiendo, ya van apareciendo algunas plantas nuevas que tienen que ver con toda esta dinámica de color que vamos a ir pensando para que florezcan en épocas distintas. Ahora, en esta cosa de la estructura, porque imagínense ustedes tienen un jardín, por ejemplo, eventualmente hacemos algo en espacio público, y no sé si les ha pasado, y me gustaría que me lo fueran comentando ahí en la medida los que van escribiendo, pero piensen que loco, cuando realmente uno tiene jardines y ocurre el evento que el jardín creció más de la cuenta, tal vez me siento un poco inseguro, la entrada de la casa tiene un arbusto que cortar porque me está produciendo un poquito de inseguridad.
pero no quiero que cuando podo el arbusto quede un espacio vacío. Y hay un montón de plantas, y esto es interesante y lo vamos a ver en otras clases, que tiene que ver con estas adaptaciones alucinantes, como se llama, que tiene que ver con esta cosa de plantas que pueden crecer debajo de otras plantas y que eventualmente en el proceso de que ustedes hagan esta poda muy drástica, esta planta, ¿cómo se llama? Estas plantas crezcan y llenen el espacio que dejó ese arbusto que ustedes cortaron drásticamente y que va a volver a brotar. Y eso hace que el jardín tenga otra nueva dinámica. Imagínense que tienen, por ejemplo, plantado un Pittosporum tovira o un boldo en su casa y de repente creció más de la cuenta o pasó algo y se les quebró. Estas plantas tienen la capacidad de crecer debajo de otras plantas y cuando ocurre ese evento de una poda drástica, por ejemplo, van a florecer como condenadas para cubrir todo el espacio, mientras el arbusto vuelve a ocupar el espacio que de alguna forma estaba ocupando. ¿Ok? Esto ya es súper técnico, pero está súper choro, para que lo entiendan, por si alguien además tiene poco espacio y quiere que aparezcan plantas nuevas, ahí tienen, como se llama, alguna adaptación que podría ser eventualmente interesante. Acá están. Todas estas plantas las puedo cortar a ras, algunas pocas veces, como una... No, perdón. Todas las que están acá las pueden cortar al menos una vez al año a ras. Eso no significa que obviamente sea lo mejor para las plantas. Una correa pulchela, un bacari o una escalonia, probablemente es mejor que no lo hagan todos los años, pero si eventualmente las cortasen a ras, todas estas plantas van a crecer sin ningún problema. Y si algunas de las plantas que están más abajo, como un Iris ungicularis o un Iris reticulata, un eleoboro, eventualmente una watsonia, quedaron medias tapadas con estas plantas, del momento que ustedes cortan, estas plantas vuelven a aparecer y vuelven a crecer. Y eso es súper, súper interesante, sobre todo para los que tengan jardines chiquititos y quieran tener un cierto nivel de dinámica en el jardín. ¿Ok? Ahora, ya tenemos armadas algunas matrices en el fondo. ¿Ok? Tenemos esta suerte como de asociaciones de plantas que son capaces de crecer juntas y que tienen estas adaptaciones bien alucinantes a la sequía, a la poda, a todo lo que estamos hablando, a estos estrés complejo. Y también es interesante entender cómo podría eventualmente asociar o armar el jardín pensando en que en general cuando uno arma un jardín en un sistema mediterráneo, por ejemplo, o en un sistema semiárido, ustedes se van a dar cuenta que normalmente el sistema nuestro de la zona de Santiago, o yo diría de Concepción hasta eventualmente Los Vilos, es un sistema que tiene arbustos que por lo tanto forman esta suerte como de estructura permanente y entre medio es donde aparecen un montón de flores increíbles que son las que normalmente uno ve ahora en primavera, como podrían ser por ejemplo las altromerias, las placeas, las rodofialas, las añañucas que aparecen entre medio increíbles. Y eso significa que vamos a hablar al momento de empezar el jardín en dos cosas, arbustos y spot de diversidad. Y el spot de diversidad es el espacio que queda entre medio de los arbustos, que es el que normalmente permite que ocurra toda esta dinámica alucinante de flores que florecen durante prácticamente todo el año. Si muchos de los arbustos del sistema mediterráneo, por ejemplo, florecen solamente en primavera, hay algunos que obviamente florecen en verano que podríamos ocupar de sistemas temperados, por ejemplo. Es mucho más fácil generar mucha diversidad desde el punto de vista de la floración cuando ustedes piensan o cranean en esta cosa de los spots de diversidad, que son espacios que quedan entre medio de los arbustos. Ustedes van a como separar los arbustos y van a hacer lo que se llama una comunidad de spots de diversidad, que es de nuevo una matriz, un cuadradito chiquitito de 1 metro cuadrado de 1 por 1, donde van a estar un montón de plantas distintas. Ya les voy a ir explicando en las próximas clases cómo las elijo, de forma que esas plantas tienen atributos alucinantes que tienen que ver normalmente con la floración y también con la vida silvestre, que van a florecer en épocas distintas y que son capaces de compartir este espacio tan apretado porque en su lugar de origen les ocurre lo mismo y de alguna forma tienen arquitecturas, formas, tramas, formas de crecer que les permiten crecer súper apretadas. ¿Ok? Estas son algunas de ellas, por ejemplo. Yo no sé si les ha tocado ver, la Peropsia es una planta que vamos a empezar a ocupar más en Vitacura, súper adaptada, como se llama, a la sequía, pero estas son plantas como del campo, ¿se acuerdan? Las azucenas extraordinarias también, las vamos a empezar a ver en la comuna. Esta planta que es lo máximo, la anémona coronaria,
algunas cebollas, ya sean comestibles como el ajo o cebolla morada, o algunos ornamentales como podría ser un Globemaster, bien complicadito, así que probablemente nos vamos a algún Sphaerocephalon, y algunos ceratostigmas, estas aquilegias, que algunas de ellas soportan bastante sequía, algunos platicodon, este ciclamen, una violeta de Persia, pero esta es una variedad distinta a la que ustedes ocupan como planta interior, tal vez en sus jardines, tal vez algunos gladiolos, pero estas plantas tienen la capacidad, producto de la arquitectura y la biología, de crecer juntas. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, fíjense en lo que estoy contándoles acá, después cuando vean con calma los nombres que están acá. ¿Por qué puedo poner todas estas plantas tan apretadas? Porque la Peropsia, por ejemplo, es una planta que brota tarde, duerme todo el invierno y prácticamente desaparece. Y tiene una trama, una densidad de crecimiento baja. Es súper abierta. Cuando uno la mira desde arriba, es como cuando nos miran a los hombres que nos estamos quedando medios pelados y se nos ve la cabeza. Hay un montón de plantas que uno las mira desde arriba y uno logra ver como la tierra. Eso es lo que llamaríamos una trama abierta. Y estas plantas tienen características desde el punto de vista de su ciclo, cuando crecen, por lo tanto, cuando florecen, como se llama, y qué trama tienen y qué arquitectura. Eso va a permitir que estas como se llama, plantas logren compartir un muy pequeño espacio porque son compatibles en el fondo, ¿ok? Eso es súper, súper interesante. Y la pregunta de la María Jesús está bastante buena, porque lo bueno, María Jesús, que efectivamente tú podías hacer esto desde un macetero. Yo no sé si les ha tocado ver esa gente que es como dedos verdes, que arma unos maceteros con millones de plantas distintas. En el fondo, ese millón de plantas distintas son plantas, son sistemas multicapa y multiciclo. Así que lo podéis ocupar en cualquier condición. Todas estas plantas que ustedes ven acá, totalmente compatibles para crecer en 1 metro cuadrado. Las cantidades las pueden revisar después con calma en el dibujito que está en la presentación, pero fíjense cómo todo esto comparte un espacio muy chiquitito, porque tienen atributos que hacen que ellas puedan crecer juntas, y tienen flor azul de verano, flor rosada de primavera, verano, otoño, flor azul de verano, otoño, flor azul de primavera temprana, este color de primavera temprana también, esta flor en otoño, esta planta durante todo el verano, esta más tempranera es más bien a fines de primavera, esta en la mitad del invierno, y esta alrededor del mes de diciembre. Esta está floreciendo ahora, el famoso cibulet, y esta acá va a florecer durante el mes de noviembre. O sea, acá tengo esa continuidad de floración que de alguna forma estamos tratando en esta clase, y estas plantas obviamente pueden crecer todas juntas porque son compatibles, ¿ok? Sin embargo, para los que quieran trabajar poco, la quieran hacer más fácil, tal vez quieran gastar menos plata en planta, no se quieran complicar mucho, hay algunas plantas que, a diferencia de las anteriores, no les gusta mucho crecer unas dentro de las otras, por llamar así. Fíjense cómo en esta comunidad vegetal o en esta matriz, todas las plantas están esencialmente solas o separadas, porque vienen de sistemas muy, muy complejos, donde normalmente hay algún factor muy limitante, como el frío, eventualmente la radiación, la sequía, y donde ellas crecen prácticamente nada todos los años. Y eso hace que uno pueda armar una matriz donde prácticamente no hay que trabajar, porque cada planta ocupa realmente muy poco espacio, como una planta nativa nuestra que podría ser el Plumbago cerulea, que es una preciosura, o tal vez como podría ser el tomillo. En general hay tomillos que son tienen una forma muy, como el Faustino, por ejemplo, muy definida, y por lo tanto que ocupan bastante poco espacio, y es lo que ustedes ven acá en esta foto que les estoy mostrando acá, incluida nuestra armeria marítima. En este caso obviamente esta es un cultivar, pero nuestra armeria marítima nativa es también una planta tolerante al estrés, que crece muy poquitito, y por lo tanto vamos a saber exactamente qué espacio ocupa, y la vamos a poder asociar a otra planta que también crece muy poquitito, y por lo tanto vamos a formar una matriz, una combinación de plantas que va a ser relativamente estable en el tiempo, y que por lo tanto nos va a generar muy poco trabajo, ¿ok? Para los que no quieran depender jamás de un pesticida, hay comunidades vegetales que se llaman de control biológico. Es una comunidad vegetal que puede ser de herbáceas o arbustos, que está construida y pensada de tal forma de que la continuidad de floración provea de condiciones aptas para atraer esencialmente moscas de las flores, sírfidos taquíneos y algunas pequeñas avispas que actúan como
parasitoides que parasitan, por ejemplo, pulgones, conchuelas, y eso asegura que el jardín no tenga absolutamente ninguna plaga. Algunas de nuestras plantas nativas, como el solidago chileno, como el Eryngium paniculatum, como el Baccharis linearis, son extraordinarias desde ese punto de vista, porque tienen flores que son muy fáciles para insectos que tienen aparatos bucales cortitos. Las abejas tienen una suerte como de lengua, sin embargo una mosca de las flores tiene un aparato bucal muy cortito, eso significa que necesita una estructura de flor súper específica, como por ejemplo la que podría tener una chupalla, un solidago chileno. Estas son algunas de las plantas: Baccharis linearis, nativa en el sentido estricto, Filicaricoides sudafricana, Eriogonum grande, californiana, Eryngium paniculatum nativa, la Watsonia solamente de adorno. Eso tiene que ver con hacer el encaje con las otras matrices, al igual que el Eryngium jugularis, y el resto de las plantas, especialmente el solidago chileno, el Allium sativa y el Allium tuberosum, plantas extraordinarias para control biológico. Extraordinaria, el solidago chileno, obviamente nativo en el sentido estricto, Allium sativa, Allium tuberosum, exóticas, pero hasta ahora pareciera ser plantas no invasoras. ¿Ok? Vámonos al plano. Ya hicimos un montón de comunidades distintas con el objetivo que nos fijamos y tenemos los sectores de nuestro jardín. Tenemos claro el bosque, el seto y el jardín. ¿Ok? Primera cosa, tenemos la estructura. ¿Qué son las matrices de estructura? Esas matrices o combinaciones de plantas que tenían ese atributo que tiene que ver con algunos arbustos permanentes que van a hacer que, entre otras cosas, mi jardín se vea relativamente armado el año entero, pero obviamente tenga el atributo que me interesa, que tiene que ver con floración a lo largo del año o la mayor cantidad posible de meses, donde obviamente el azul es el color que más me interesa. ¿Ok? Tenemos nuestra matriz de bosque. Acuérdense, hicimos una combinación de planta de bosque con árboles esencialmente nativos en el sentido estricto, más una planta nodriza para poder establecer nuestros árboles más delicados. Así que vamos a armar nuestro bosquecito completo, que es de cierta forma parecido al sistema Miyawaki, no exactamente, pero podríamos decir que tiene algún grado de parecido. Y ahí fíjense cómo repetimos la matriz varias veces y armamos un bosquecito donde yo eventualmente después podría mover algunos árboles para que no se vea como que es una suerte como de timbre, donde voy pegando matriz tras matriz. Voy a aprovechar de agregar algunos árboles adicionales y hacer algunos cambios, porque podríamos, por ejemplo, pensar en poner algún árbol que tenga un valor ecosistémico tan importante como el lingue. Imagínense que este árbol está en Curicó, el lingue ya desapareció, lo cortaron, lo transformaron en cualquier cosa, en muebles en el fondo, pero el lingue produce un fruto comestible para un ave que estuvo bastante vulnerable a la extinción producto de un virus que llegó del Newcastle. Así que vamos a poner en rojo unos pocos lingues para aprovechar de preservar ese árbol y obviamente ayudar a estos ¿cómo se llama? A nuestras torcasas, a que no ocurra, ¿cómo se llama? Que no haya ningún peligro de extinción. ¿Ok? Vamos a pensar en control biológico. Yo siempre coloco alrededor del 20% del área donde yo voy a colocar plantas, mis matrices de control biológico. Fíjense como acá desarrollamos una sola matriz de control biológico, vamos a ocupar aproximadamente un 20% del área disponible, la vamos a colocar de tal forma de que obviamente se vea interesante desde el punto de vista de la perspectiva, las vistas que yo quiero eventualmente abrir o los objetivos que tenga, pero un 20% de la superficie con esa matriz para asegurarme tener la mayor cantidad posible de control biológico viviendo en mi casa, obviamente, y después vamos a seguir colocando el resto de las matrices de estructura de tal forma a ocupar alrededor de un 50% del espacio disponible para que este jardín se vea relativamente bien armado. La forma en que está colocado tiene que ver esencialmente con despejar las vistas hacia la zona de pasto, porque quiero ver de alguna forma lo que está pasando. Voy a ocupar las matrices de estructura más bajitas, más cerca de la casa para no perder la perspectiva. Eventualmente voy a ocupar algunas matrices de estructura un poquito más densas para tapar algo que no me interesa ver especialmente, que tiene que ver con una casa que está acá. Fíjense cómo está mi bosque ecosistémico. Acá también voy a tapar algunas vistas que no es especialmente interesante, pero fíjense cómo de alguna forma he ido armando mi suerte de Tetris con esta matriz donde algunas de las plantas van a formar esta estructura y donde muchas de las plantas se comparten para generar una estructura que no sea del todo uniforme, pero que genere esta cosa que tiene una cierta unidad y que no se vea como una suerte de parches pegados uno al lado del otro. ¿Ok? Acá están todas mis estructuras.
Ahora, qué loco, porque si se fijan hasta ahora no he pensado en árboles todavía. Sin embargo, no se los he dicho, pero voy llevando el jardín, estoy todo el rato pensando en cómo voy a organizar mis árboles. Alguna gente los coloca antes, yo normalmente los coloco al final porque tiene que ver con que quiero maximizar la cantidad de área con arbustos y herbáceas, porque eso es lo que provee normalmente las mejores condiciones desde el punto de vista del polen y el néctar, ¿cachai? Pero vamos a empezar a pensar además que voy a poner árboles, y lo importante es que cuando uno va poniendo árboles o va a poner árboles, obviamente eso va a proyectar sombra. Entonces, de alguna forma, los espacios que voy dejando donde eventualmente pueda colocar un árbol están pensados de tal forma de que la sombra obviamente no va a afectar a las matrices que estoy colocando, y eso es re importante. Pero dentro de los árboles, en algún momento hablamos que teníamos que colocar frutales, porque de hecho quiero frutal, ustedes quieren un frutal, sus clientes quieren lo que sea, y eso significa que hay que pensar que voy a tener que colocar estos árboles frutales, pero hay que pensar que los árboles frutales voy a tener como que separarlos en tipos de árboles frutales, porque hay algunos de gran tamaño, como podría ser eventualmente un damasco, que son tan densos y tan grandes que significa que la zona bajo ese árbol frutal va a modificar lo suficiente la condición bajo él como para pensar en una comunidad vegetal que esté perfectamente adaptada a la sombra que obviamente va a producir ese frutal. Por ejemplo, si ocuparan un naranjo, sombra densa, oscura durante todo el año. Sin embargo, si piensan en un durazno, un damasco, un ciruelo, un caqui, árboles caducos, van a tener que pensar en una comunidad vegetal que va a tener pleno sol durante todo el invierno porque el árbol botó la hoja, por lo tanto podría pensar que bajo los frutales podría ocupar el atributo del crecimiento y la floración durante el invierno. Y durante el verano, obviamente, proyección de sombra, y por lo tanto vamos a tener que pensar que las plantas que coloque abajo, obviamente, van a tener que ser tolerantes a la sombra. Así que tenemos una matriz adicional que tiene que ver con, obviamente, este damasco, este ciruelo o eventualmente un durazno que tiene que ver con un árbol que tiene algún tamaño relativamente importante. ¿Ok? Y aquí están. Vamos a hacer algunos cambios en las matrices que había puesto anteriormente. Fíjense como acá coloqué algunos de estos frutales que tienen algún tamaño o densidad de follaje lo suficientemente denso como para tener que cambiar las plantas que crecen debajo, para asegurarme que cuando los árboles proyecten sombra, lo que pase abajo no se afecte, y cuando llega el sol de invierno, obviamente aprovechar que hay luz nuevamente para que las plantas que están debajo, ojalá que tengan el atributo que me interesa, que podría ser, por ejemplo, una floración de un Iris umbicularis o tal vez un narciso o alguna planta que crece durante el invierno. Y después voy a colocar algunos frutales que son más chiquititos, como un granado, por ejemplo, un caqui, que no son lo suficientemente grandes como para, obviamente, no hará no hará producir una sombra tan densa. Y acá hay una pregunta súper buena que tiene que ver con el requerimiento de agua, y hablan de competencia, competir por el agua. ¿Existe la competencia en las comunidades vegetales? Absolutamente. De hecho, en todos los sistemas biológicos existe la competencia, existe la eficiencia, o sea, existe el tema de competir por los recursos. Pero lo interesante es que cuando tú tuviste 470 millones de años de evolución, que es la evolución que tienen las plantas terrestres, las plantas generaron adaptaciones a ese ambiente de competencia, y de hecho vamos a aprovechar la competencia para, por ejemplo, generar condiciones menos aptas para que crezca la maleza, entre otras cosas. O eventualmente vamos a hacer una combinación de plantas de tal forma de que unas trabajan en invierno y otras trabajan en verano, y por lo tanto no compiten porque ocupan el agua en épocas distintas. Entonces es muy loco, de hecho, este tema de pensar las plantas en este concepto como de comunidad vegetal. Es mucho más complejo, pero para los que les guste hacer mezcla y todo es súper interesante. Y no necesariamente significa que tengo que poner plantas que tengan el mismo requerimiento de agua, porque yo eventualmente podría hacer algún manejo ahí con el riego. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en clases más adelante. Spot de diversidad, acuérdense, estas mezclas de plantas más chiquititas de 1 metro cuadrado con mis tolerantes al estrés, y de a poco voy a ir rellenando primero con el spot de diversidad en general, todas las zonas que fui dejando libres en mi plano, para generar también esta suerte como de plantitas que van moviéndose entre medio de los macizos que son un poquito más arbustivos, como se llama, y así lentamente vamos, como se llama, a ir armando nuestro jardín ecosistémico con esta metodología de matrices.
¿Ok? Ahora, un tema importante tiene que ver con las matrices que vamos a llamar tolerantes al estrés. Acuérdense que en general esas plantas tolerantes al estrés son plantas que vienen de sistemas donde la verdad que el crecimiento es ultra difícil. Significa que es una planta que realmente le va a costar mucho crecer y desarrollarse. Por ejemplo, una lavanda, una santolina, vienen de sistemas donde crecer es todo un tema. Acá crecen más porque regamos, pero en el lugar de origen crecen súper poco. Lo mismo las plantas del desierto costero, por ejemplo, desierto florido alucinante. Entonces, en general, cuando pongan las plantas tolerantes al estrés, tienen que tener un montón de cuidado de colocar esas comunidades donde eventualmente no haya problema, por ejemplo, de sombra, o de competencia, porque normalmente son plantas que toleran bastante mal la competencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no se trata de mezclar las plantas de cualquier forma, pero eso lo vamos a aprender en las clases siguientes, y no se trata de colocarlas en cualquier lugar, porque acuérdense que las plantas están adaptadas a una cierta condición y por lo tanto tenemos que ponerlas en el lugar donde obviamente esa condición exista. ¿Ok? Pero en esta suerte como de Tetris vegetal, donde fuimos colocando todas nuestras matrices arbustivas, tolerantes al estrés, herbáceas, etcétera, entre medio de nuestras circulaciones, fíjense que ha ido quedando espacio libre. Y obviamente uno no querría hacer un jardín que deje como tierra a la vista, o eventualmente sustrato o piedra. Eso significa que uno quisiera tener, ojalá, todo plantado. Y ahí les voy a soplar un último tema y con eso terminamos para hacer preguntas, que tiene que ver con la siembra. Entonces, ¿cómo se ve esto? Esto que ustedes ven acá es esto, que son, y esto es súper emocionante compartirlo, son los ensayos que hemos hecho durante varios años para las comunidades vegetales que vamos a ocupar en Vitacura y que estamos ocupando en Vitacura. O sea, acá hay un montón de plantas que están creciendo juntas, que tienen un montón de atributos interesantes, desde crecimiento, floración, cobertura, semillas, fruto, todo lo que les dije, belleza, color, que están creciendo todas relativamente apretaditas una al lado de la otra, pero sin embargo, cuando uno planta, como se llama, esto, queda un montón de suelo descubierto que yo eventualmente podría cubrir con una capa de piedra como una forma de evitar la aparición de maleza, que es una técnica, o podría eventualmente pensar en sembrar plantas para que en vez de que aparezca maleza, aparezca plantas que yo de alguna forma elijo, por lo tanto ya no son malezas, y el atributo es que en la medida que ocupo el espacio completo, la competencia por luz, por nutriente y por agua va a disminuir al mínimo la aparición de maleza. Pero para eso, si queremos pensar en ocupar la siembra como una alternativa, hay que entender que es súper importante que ocupen un sustrato técnico, un sustrato que esté ojalá muy libre de maleza y que tenga normalmente un drenaje extraordinario. Ese sustrato técnico puede ser 10 centímetros de arena, que por ningún motivo pueden contaminar con tierra, eso significa que la van a tener que poner después de plantar, o eventualmente hacer una mezcla de piedra, arena y un poquito de compost, sobre todo si van a ocupar una mezcla de semilla de zona mediterránea. Luego de la plantación voy a ocupar este recurso alucinante que es la siembra. Acá les voy a mostrar después que hay plantas que ya se plantaron, sin embargo acá se hizo una siembra. Fíjense como todas estas plantitas que están saliendo entre medio de las plantas no son malezas, sino que son plantas ornamentales que yo elegí. Eso significa que la comunidad vegetal que yo voy a tener no va a ser plantas con malezas, sino que plantas con otras plantas que eventualmente podrían ser anuales, que podrían vivir solamente un año, o eventualmente podrían ser plantas que tal vez vivan durante muchos años. Eso es a elección del consumidor y los vamos a ver en algunas clases futuras. Fíjense, acá están nuestros lirios plantados, nuestros agapantos. Alguien que preguntaba ahí por agapantos, qué plantas eventualmente son compatibles. Muchas gramíneas son compatibles con los agapantos, todos los lirios, nuestro Sisyrinchium striatum, no sé si graminoide, no es graminoide, arenarium, bueno, y otros tantos, totalmente compatibles con nuestras altromerias también. Fíjense cómo este espacio vacío, todavía que hay un montón de semillas que tienen que germinar, pero miren cómo está nuestro bulbo de lilium, fíjense cómo están nuestros agapantos, acá hay un montón de plantas, nuestros iris espuria, nuestra jaraba caudata, y entre medio lentamente están empezando a aparecer las primeras semillas que son las que florecen, las que habrá que ser más temprano, y fíjense cómo todavía acá hay otra semillita chica, no sé si la alcanzan a ver ahí, justo donde está mi manito, está apareciendo una semilla de Echinacea purpurea. Cada más producto que enraizar en ese lugar va a tener una mucho mejor tolerancia a la sequía.
Después de un par de semanas, el jardín que ustedes tenían, que era esencialmente pura arena pelada, va a estar llena ya de un montón de plantitas que no van a ser malezas, sino que van a ser plantas que de alguna forma son las que ustedes quisieron colocar, por lo tanto son ornamentales. Esa cobertura en algún momento va a llegar al 100%. Fíjense cómo acá están nuestras nepetas, acá hay unos agapantos, por acá hay unos Allium sativa, Anemona coronaria, Leucojum, y entre medio toda esta mezcla de semillas queda poquitito, o ya más bien ocupó el espacio completo. Y uno de los últimos temas importantes para pensar cuando uno hace estas comunidades vegetales en estos sistemas de matriz para ver si uno cumplió con el objetivo, ojalá que piensen en la planta que eligieron, si es compatible con otras plantas, pero eso lo vamos a ver en una próxima clase, si de alguna forma hay continuidad desde el punto de vista de la floración. Y acá en color van a ver los meses de floración cuando muchas de las plantas que elegimos están con flores. Y si se fijan, en general, pareciera ser que tenemos relativamente bien cubierto prácticamente todos los meses con plantas que no solo tienen belleza, sino que además, producto de la observación y el estudio, nos damos cuenta que hay un montón de esas plantas que tienen algún atributo súper importante o alucinante, como podría ser, por ejemplo, el polen, el néctar o tal vez alguna planta que está en peligro de extinción, eventualmente alguna planta que produce semilla comestible. O sea, estamos, como se llama, muy pendientes de poner material vegetal que obviamente produzca esa condición tan importante que es hacer ecología con nuestros jardines. ¿Ok? La misma cosa, cuando florecen, cuáles son, algunas en peligro de extinción, otras no, para especialistas, generalistas, eso lo vimos el martes, que tiene que ver con lo específico que es el insecto al momento de tomar polen o néctar o eventualmente frutos, semilla o biomasa. Y fíjense cómo acá hemos ido paseando por todas las plantas que ocupamos en nuestras comunidades y nos damos cuenta que en general prácticamente todos los meses están cubiertos con algún atributo. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto? Porque mucho del trabajo que estamos haciendo en Vitacura no se trata, y la idea que ustedes lo hagan en sus jardines, es de agarrar un montón de plantas como y mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. Hemos estado mucho tiempo pensando en generar comunidades vegetales que ojalá generen condiciones que no solo sean atractivas para ustedes los vecinos, que honren su esfuerzo y por lo tanto sean que consuman la menor cantidad posible de agua y de recursos y de mantenimiento, sino que además estamos empeñados en rehabilitar nuestros suelos y en fijar carbono. Y eso significa que esta cobertura vegetal y esta actividad vegetal permanente no solo nos va a dar como la alegría del color, sino que también nos vamos a dar cuenta o nos van a ayudar a tener un jardín que va a florecer todo el tiempo, un montón de vida silvestre visitándolo y al mismo tiempo nos va a permitir, gracias a los exudados, sostener la biología del suelo, que es clave en este proceso de fijar carbono, en la salud de las plantas y obviamente en la belleza de nuestros jardines. ¿Ok? Así que acá estamos con la primera parte. Y obviamente a partir de la próxima clase nos vamos a meter ya en temas más técnicos, pueden ser un poco áridos, pero es bueno que los entiendan para que cuando hagan mezclas de plantas no solo vean la mezcla como lo evidente que es solo de mirarlo, sino que al mismo tiempo vayan de a poco entendiendo cómo las plantas se mezclan unas con otras para que ocurra esta cosa alucinante que tiene que ver con el color, la disponibilidad de color, la disponibilidad de alimentos, etc. ¿Ok? Ahí estoy leyendo preguntas ya. Qué entretenido, me encanta cuando la gente pregunta, así que por favor preguntan. Los porcentajes de buen sustrato, Bárbara, esa es una pregunta interesante porque el porcentaje de buen sustrato, para los que quieran pensar en sustratos de maceta, jardinera o pasuelo, en general hay que entender que en general uno debiese tender a ocupar una mezcla que drene espectacular pensando en todos los que vivimos en zonas del mundo donde hay poca agua. Las plantas de zona árida necesitan, por sobre todas las cosas, drenaje. Muchas de nuestras plantas nativas, de hecho, no les va bien porque los suelos drenan mal. Eso significa que yo en general ocupo alrededor de 30 centímetros de sustrato técnico, que es una mezcla de un 40% de piedra, un 40% de arena y un 20% de compost. Si voy a plantar árboles como un peumo o un roble de Santiago que necesitan un suelo un poquito mejor,
Normalmente llevo la piedra a un 30, la arena a un 40 y el compost a un 30. Si voy a plantar, por ejemplo, una suculenta, como alguien estaba preguntando por ahí, probablemente lleve el compost a un 5% y voy a aumentar la piedra y la arena en partes iguales hasta llegar a un 45, a un 90 o un 47% para llegar a un 95. O sea, voy a tratar de que el sustrato drene como los dioses y la capacidad de retención de agua y de nutrientes se vaya a un 5% de compost. Esa es la idea cuando ocupen, como se llama, sustrato técnico. Y las suculentas son absolutamente, como se llama, compatibles. Y respecto a una pregunta que está súper buena, que tiene que ver con el riego profundo, Paula, a nosotros nos pasa mucho, y a mí también me pasaba, que yo era el típico que tenía tendencia como a aprender el riego todos los días, ¿cachai? O sea, como que regaba 5 minutos diarios, que era como lo típico de la casa de mis papás cuando yo era chico, y lo típico que uno ve en muchos jardines, que tenemos tendencia a regar todos los días un poco de agua. ¿Y qué significa eso? Que una parte importante del agua, ¿cachai? Se evapora. O sea, al final cuando tú regáis, por ejemplo, tu jardín, inmediatamente el sol se llevó fácil 2-3 litros como nada por metro cuadrado. Y lo que yo quiero es que la mayor cantidad posible, como se llama, de agua se quede en el suelo. Entonces, si yo riego, por ejemplo, en el caso de mi casa, Paula, yo riego una vez por semana y le doy un riego de goteo de 40 minutos. Entonces, toda el agua moja el suelo y profundiza un montón, que es lo que me importa, que ojalá el agua profundice la mayor cantidad posible para que el agua quede disponible para los árboles y no para que se evapore, ¿ok? Entonces, en general, es súper importante que piensen eso. Más preguntas. Sabrina, encantado desde Buenos Aires, qué emocionante, cuando hay gente de otros países, estamos justo recorriendo a jardines con gente de Argentina, así que está muy interesante las conversaciones. ¿Qué semillas tiro? Eso, Dani, es súper importante porque efectivamente cuando uno hace estas mezclas de semillas, que suena súper loco, o sea, ¿cómo podría yo pensar en hacer un sistema de jardines donde, por ejemplo, hago esta cosa de plantación y de semilla al mismo tiempo? Y eso tiene que ver con que al momento de elegir las semillas hago el mismo trabajo, ¿cachai? Que tiene que ver con elegir semillas que sean compatibles con la comunidad vegetal que estoy ocupando. Entonces, de alguna forma, todo lo que tiene que ver con la arquitectura, la forma, el crecimiento, la altura, la proyección de la sombra, es súper importante que lo tomen en cuenta, porque esos atributos que tienen las semillas van a hacer que sean una ayuda y no un problema para las plantas que ustedes eventualmente quieran establecer. Vamos a hablar de eso también durante el curso para que estén tranquilos, así que no se preocupen por eso, en el fondo. Para que quédense con la bala pasada, con la pregunta, porque la vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando con el resto de los cursos. ¿Ok? Walter pregunta sobre el riego en herbáceas, si debe ser aspersión. Yo te diría, a mí personalmente me gusta mucho el goteo, pero yo como un sistema de goteo planta a planta que forma algo parecido como a una superficie de mojado completa y pongo goteos en función del requerimiento de la planta. O sea, yo diferencio entre las que toman más agua y las que toman menos. Pero yo te diría, como se llama, que tú puedes regar con aspersión sin ningún problema tus herbáceas. Lo único importante, Walter, que hay que entender que muchas de las herbáceas adaptadas a la sequía no les gusta nada que las regues todos los días. De hecho, en todos los ensayos que hicimos para Vitacura, y estamos en ensayos de, déjame acordarme, 12 litros por metro cuadrado a la semana, 8 litros por metro cuadrado a la semana, 4 litros por metro cuadrado a la semana. Regamos todo de una vez. Eso significa que yo riego, por ejemplo, el día sábado en la mañana, temprano, porque yo funciono con energía solar, así que necesito sol, los 8 litros por metro cuadrado de una. Y después, durante toda la semana, 0. Y lo que estoy pensando ahora, que tengo ganas de probar, que son las leceras que se me ocurren, que tengo un montón de ganas de regar, no todas las semanas, sino que regar los 16 litros cada 2 semanas, porque en muchos de los sistemas semiáridos las lluvias no ocurren como todas las semanas en forma súper como periódica. Puta, pueden pasar 3 semanas, un mes sin agua y cae todo un golpe. Entonces tengo muchas ganas de empezar a cranear y pensar, porque en la medida que yo riego menos veces pero más agua, la pérdida por evaporación es menor y por lo tanto aumenta la eficiencia del riego y la disponibilidad de agua para las plantas que me interesan en el fondo. Y respecto a lo que me pregunta la Marina, respecto, ¿cómo se llama?, de la piedra es súper interesante porque ha habido harta polémica en redes estos últimos días porque mucha gente encuentra que la piedra es una moda y es absolutamente inútil. Pero lo interesante es que esta cosa de la piedra que ahora empezar a ver
no es, y me gusta mucho porque como que cuando lo conversamos con la gente, con la ANI, con todo el equipo de Vitacura, es súper interesante que muchas de las cosas que estamos haciendo no son producto de improvisación en el fondo, son producto de que hay mucha gente, que no soy yo, en muchos lugares del mundo, hace mucho rato, investigando formas de establecer material vegetal con menor trabajo, con menor desarrollo, con mejor crecimiento, etcétera. Y dentro de las técnicas de establecimiento apareció esta cosa de la piedra, sobre todo para plantas que vienen de sistemas semiáridos y mediterráneos, donde ese mulch que preserva la humedad es bastante malo, de hecho. O sea, la madera, por ejemplo, o el chip de astillas para una planta de sistema mediterráneo es bastante malo porque conserva el mulch, mucha humedad, sin embargo la piedra lleva la humedad solo abajo, que es lo que necesito, porque mucha de la actividad de hongos complejos para plantas de zona mediterránea ocurre en los primeros centímetros del suelo, que es donde las condiciones son más favorables, humedad y calor. Sin embargo, solo abajo ya funcionan bastante distinto en el fondo. Ese mulch de piedra no deshidrata, por el contrario, cuando tú cubres con piedra, marina, lo que hace es bajar la temperatura del suelo. Es cierto que la piedra se calienta no radicalmente más que el suelo. Cuando uno camina por el suelo, uno también se quema los pies, también se calienta una brutalidad, y el suelo, a diferencia de la piedra, transmite el calor suelo abajo mucho mejor que la piedra. Es como la arena cuando uno va a la playa, Marina. No sé si tú has cachado que cuando uno camina arriba de la arena que se quema, uno corre con el pie un poco en la arena y la arena abajo está fría. Y eso tiene que ver con eso, que la arena, producto, y la piedra, de la cantidad de espacio poroso que tienen, y el tipo de material que son, se calientan en superficie, pero suelo abajo se mantiene fresco. Y muchas de las plantas que ocupamos son de sistemas donde hay mucha piedra y por lo tanto, como se llama, no hay ningún problema porque están perfectamente adaptados a eso. Así que no le tengan miedo, y yo definitivamente, Dani Jiménez, soy mucho más partidario de ocupar piedra, que es mucho más barata además, que ocupar corteza sin ninguna duda, sobre todo pensando en hacerlo en sistemas semiáridos o mediterráneos, por si acaso. Y bien, Sonia, por tu comentario, porque en Mendoza, y aprovecho de saludar, porque tengo hartos amigos argentinos y mendocinos, tengo acá durmiendo uno en la casa, estamos ahí, nos vamos a ir a ver el desierto florido en los próximos días. Así que, Nacho, si quieres venir a hacer un saludo, puedes aparecer, aunque es medio vergonzoso. Lo alucinante es que efectivamente la piedra en Argentina, en toda esa zona, en Córdoba también funciona espectacular, en Chile no hay ningún problema, y de verdad, para los que vivan de Concepción al norte, no tengan ningún problema en ocuparla, porque para el sistema mediterráneo, la verdad, funciona súper, súper, súper bien. Y los que quieren ir a mirar en Manquehue, ¿cómo se llama? Estamos interviniendo ya a la calle, estamos haciendo la primera comunidad vegetal multicapa y multiespecie de Vitacura en esta nueva comunidad de bajar gasto de agua. Tenemos pasto ahí. Armamos este sistema de plantación con la piedra, con las plantas, vayan a verlo porque si bien está todo súper chiquitito, la verdad que se está desarrollando súper bien y están empezando a aparecer las primeras florcitas. Así que eso ha sido muy emocionante. Ignacia, no sé si está por ahí. Hola, Dani. No sé si estamos bien, si quieren hacer algún comentario, pero creo que ha sido, conecta tu micrófono, que ha sido un buen contenido por hoy. Así que, oye, muy buena tu clase y yo creo que quedan muchas preguntas para el próximo jueves a las 7 de la tarde, donde Cristóbal va a seguir hablando de cómo hacer que nuestros jardines florezcan todo el año en una segunda parte, así que yo creo que nos quedamos todos con muchas ganas de seguir hablando de este tema, pero todavía nos quedan 3 clases más con este y otros temas súper, súper interesantes. Oye, así que Dani, muchas gracias, Cristóbal, y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Tema importante, antes de que me cortí el cogote, porque ya cachan quién manda, acá es bastante evidente. Tema súper relevante para todos los que hayan quedado medios colgados y que haya sido mucha información y que en realidad, porque es un maremoto de términos, información, etcétera, acuérdense que esta charla queda grabada, le pueden poner pausa, pueden mirar las comunidades vegetales y cuéntales, Daniela, que Vitacura también tiene un montón de información, tiene manuales, ¿cachai? Tiene información de plantas. Aprovechen, nosotros trabajamos para ustedes, así que por favor aprovechenlo, vean la página web de Vitacura, todas las cosas alucinantes que está haciendo mi jefecita linda, preciosa Daniela. Pueden visitar Vitacura Sustentable, ahí tenemos mucha información en jardines biodiversos, tenemos también un manual de antejardines, de cómo hacerlos, así que también los invitamos a revisar toda esa información. Así que muchas gracias, Cristóbal,
y nos vemos el próximo gracias a la jueves. Manuela ahí que lo publicó, vitacurasustentable.cl, Jardines Sustentables, así que péguenle una miradita y póngannos sus comentarios y difundan para bajar el consumo de agua y mejorar la biodiversidad en la comuna. Preguntaban también dónde quedaba la primera mediana de la que habló Cristóbal, y es la mediana sobre la calle Manquehue frente a la clínica alemana. El bandejón central. El bandejón central, exacto. Sí. Así que vayan a mirar y manden fotos para ver, porque realmente uno no puede hacerle tanto seguimiento, pero está súper interesante ahí viendo cómo está creciendo todo. Chao, muchas gracias. Eso, chao, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por asistir. Un gusto tenerlos acá con nosotros. Muchas gracias. Encantado. Chao, Cristóbal, gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias. Descansen, buenas noches. Muy interesante. Gracias, Cristóbal. Buenas noches. Gracias, encantado. Muchas gracias. Muy interesante, y sobre todo lo de las piedras, que yo lo veo con bastante futuro. Fíjate, me encantan las piedras y las tengo en mi jardín. O sea, que las piedras son la papa, y además, mira, cuando los ingleses nos enseñaban esta técnica, tengo la suerte de viajar un montón a jardines, y me acuerdo que cuando lo trajimos a Chile, pasamos por una planta de ario cruzando el Choapa, que había un cerro de piedra, y el tipo me miraba así como con los ojos abiertos y decía, pero ¿por qué no ocupan la piedra? Si este país está lleno de piedras, ¿cachai? Y efectivamente, la piedra puede ser una tremenda ayuda. La piedra en sí mismo no es que solucione todos los problemas, pero puede ser una gran ayuda para bajar radicalmente el mantenimiento. Esencialmente desde ese punto de vista, y obviamente para mantener el suelo un poquito más fresco y bien cubierto con material vegetal, no es un tema desde el punto de vista de la temperatura. Así que síganos en Vitacura. Muy buenas noches y que descansen. Bien, buenas noches, Teteye. Adiós, muchas gracias, Cristóbal. Encantado, descansen, buenas noches.